En su película de 2006, Hwa Yong-ya, Jet Li interpreta a un maestro de artes marciales que decide enfrentarse a distintos luchadores tanto occidentales como orientales para demostrar que los chinos no son personas inferiores, como entonces se les consideraba tras haber perdido las dos guerras del opio contra Inglaterra. La película se basa en la vida de Yuan Ya, considerado un héroe nacional por sus conciudadanos por devolver el honor a su patria. Pese a que es una adaptación libre y novelada del personaje, la película logra transmitir la lógica colonial del siglo XIX. Un país no merece ningún respeto ni es aceptado entre las naciones civilizadas si no es capaz de defenderse a sí mismo. Bajo esa óptica, la nación mexicana, después de perder la guerra contra Estados Unidos y tener que firmar los humillantes tratados conocidos como Guadalupe Hidalgo en 1848, perdió más que la mitad de su territorio. Su propia viabilidad como país independiente había quedado en duda. Los problemas entre México y Estados Unidos no terminaron de ninguna forma con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Antes bien, se podría decir que se multiplicaron. Ahora México y Estados Unidos compartían una larguísima frontera que no era del todo precisa. Y, además, una enorme población de mexicanos quedaba aislado en los nuevos territorios anexados, extranjeros en su propio país. Nadie sabía qué iba a ser de ellos. Pero, por difícil de creer, la situación era incluso peor antes de la firma del tratado. Las condiciones que impuso a México los tratados Guadalupe Hidalgo son verdaderamente draconianas. Se aceptaba la pérdida de la Alta California, Nuevo México y Arizona, aunque en la actualidad esos territorios están divididos en más estados, que en conjunto son unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Además, México renunciaba a cualquier reclamo sobre Texas y debía cederle más tierras de Coahuila, pues la nueva frontera estaba ahora en el río Bravo y no sobre el Nueces, que era la frontera anterior. A cambio, México recibió una ridícula compensación económica y la promesa vacía de que no estaría más expuesto al expansionismo norteamericano. Pero cuando apenas se estaba empezando a negociar por ambas partes, el presidente Polk le pareció que todo lo que exigía Estados Unidos era poco. Las instrucciones dadas a su agente en México, Nicholas Tritz, eran pedir la Alta California y unirla por tierra con Texas, pero Polk, como muchos otros, pensó que sería bueno también tener la Baja California y derechos de tránsito permanentes para tropas y mercancía desde Texas al puerto de Tampico y también por el istmo de Tehuantepec, donde quizás se podría construir un canal interoceánico. De haber ocurrido lo anterior, hubiera sido suficiente para desmembrar al país. Pero la victoria en la guerra por parte de Estados Unidos había sido tan rápida y tan absoluta que muchas voces empezaron a murmurar de si no era conveniente finalmente anexar por completamente al débil vecino del sur. Cuando al enviado especial Tritz se le ordenó regresar a Washington para recibir nuevas instrucciones, todo parecía perdido. Irónicamente, va a ser el propio Tritz quien salve al país, al negarse a volver y continuar negociando en el punto donde ya lo habían avanzado. Todo esto no lo va a hacer por simpatía hacia los mexicanos, sino porque consideró que un tratado todavía más ventajoso difícilmente podía ser ratificado por el Senado. Por su insubordinación, Tritz fue despedido al regresar a su país y ninguno de sus gastos de viaje fueron cubiertos. Polk estaba furioso. Pero se acercaba a las elecciones y optó por no presionar más. El Senado finalmente ratificó el acuerdo, pero endureció aún más las condiciones. Estados Unidos se negó a dar garantías a los propietarios mexicanos de tierras de que se les respetaría su propiedad, o a incluir a la población mexicana expatriada como ciudadanos con todos los derechos. A favor de México, Estados Unidos únicamente se comprometía a no hacer más reclamos económicos por cualquier deuda pasada, a detener a las bandas de indios belicosos en la frontera y a evitar que nuevos aventureros e invasores de tierra lanzaran expediciones del suelo norteamericano. Pero nuevamente, todo esto eran solo promesas vacías. Los indios belicosos, los expedicionarios, los filibusteros, los buscadores de oro, los ladrones de ganado siguieron atravesando tranquilamente la frontera, muchos de estos últimos incluso promovidos o auspiciados por los gobiernos fronterizos. El territorio de Baja California fue especialmente vulnerable a este tipo de ataques.
y durante mucho tiempo peligrará su permanencia con México. Por otro lado, Estados Unidos no desaprovechó cualquier oportunidad en la que algún empresario norteamericano se sintiera agraviado o no había sido tratado con el suficiente respeto a su entender, para elevar nuevos reclamos al gobierno mexicano, siempre en busca de nuevas concesiones territoriales. Fueron años largos y tristes en la que la amenaza de la invasión no desapareció. El presidente de la Peña no dudó en afirmar que la subsistencia de México era en sí un milagro, pero el panorama todavía se iba a poner peor. La pérdida del territorio y la propia conciencia de la debilidad tuvo dos consecuencias inesperadas y opuestas. En la población creó un sentimiento de humillación, pero también de pertenencia. Una débil llama de nacionalismo había nacido. Pero en los viejos políticos criollos, en cambio, avivó todavía más la lucha partidista y la mezquindad. Las diversas facciones no dudaron de acusarse mutuamente por el desastre y sentirse los únicos que podían salvar al país. La lucha política rayaba ya la lucha armada. Aunque se suele reducir todo este periodo a la pugna entre liberales y conservadores, y yo mismo he caído en ese dualismo, en realidad los grupos políticos que existían en México desde entonces eran mucho más variados y mucho más imprecisos en sus límites. Por un lado estaban los federalistas, moderados o radicales, y por otro los centralistas, todos ellos republicanos. Luego, muchos más reducidos en número, pero no en influencia, estaban los monárquicos, que incluían una buena cantidad de jerarcas de la Iglesia Católica. El ejército era un grupo aparte, menos interesado en la lucha ideológica y más en quién les ofrecía las mejores concesiones, y una facción muy grande del ejército tenía su lealtad con Santa Anna, a pesar incluso de la reciente derrota militar. Al final, una misma persona puede transitar por varias de estas facciones sin sentir que está traicionando sus principios, pues nada era claro entonces. Las mutuas acusaciones y el intento de desligarse del desastre hicieron que los grupos se definieran. En 1849 nace el Partido Conservador, nutrido ideológicamente por un viejo conocido, Lucas Alamán. En 1850 Alamán definió que era ser un conservador. Nosotros nos llamamos conservadores. ¿Sabéis por qué? Porque queremos primeramente conservar la débil vida que le queda a esta pobre sociedad, a quien habéis herido de muerte, y después devolverle el vigoroso y la lozanía que puede y debe tener y que nosotros le arrebatasteis. Que nosotros le devolveremos, ¿lo oís? Nosotros somos conservadores, porque no queremos que siga adelante el despojo que hicisteis. Despojasteis a nuestra tierra de su nacionalidad, de sus virtudes, de sus riquezas, de su valor, de su fuerza, de sus esperanzas. Nosotros queremos devolvérselas, por eso somos conservadores. El discurso de Alamán se puede apreciar los principios de la ideología conservadora: la moral cristiana, la segmentación social y la guía política de las élites económicas. El conservadurismo agrupó por igual a republicanos centralistas que a monárquicos, como a buena parte del ejército. Al mismo tiempo que nacía el Partido Conservador, de forma dialéctica, los federalistas se reunieron en el Partido Liberal. Su principal figura era Gómez Farías, quien ya había defendido una separación mínima entre Iglesia y Estado, la universalidad de los derechos y la necesidad de formar buenos ciudadanos por medio de la educación antes que buenos cristianos. Tanto Lucas Alamán como Gómez Farías eran viejos criollos, crecieron y se formaron en Nueva España, a la luz de las ideas de la grandeza y del supuesto destino que tenía esa nación. Ideas ya anticuadas para ese entonces. Para el 53, la falta de acuerdos y las amenazas internas y externas hicieron que ambos partidos optaran por una dictadura militar que creían poder moderar. Santa Anna, el hombre fuerte, volvió una última vez. Alamán le presentó un programa de gobierno basado en la autoridad moral, la religión y el respaldo europeo. En cambio, una nueva estrella liberal, Miguel Lerdo de Tejada, le presentó un cuidadoso plan económico para buscar el desarrollo material del país. Santa Anna hizo lo habitual e incluyó a ambos en su gabinete, pero sin decantarse realmente por ninguno. Para esa época, Lucas Alamán tenía ya 61 años, mientras que Lerdo de Tejada apenas 41. Ambos habían nacido en lo que fue Nueva España, pero mientras Alamán
se había crecido y formado en ese territorio, Lerdo de Tejada pasó su niñez en el caos de la independencia de México y maduró bajo los duros golpes de los desastres del México independiente. Para los conservadores, una dictadura militar era el paso previo a la tan ansiada monarquía que restauraría el vínculo de México en Europa y nos salvaría del gigante del norte. Pero Santana estaba dispuesto a volver a renunciar al poder, y menos cuando ahora era casi absoluto. En junio de 1853, apenas 2 meses después de iniciar la dictadura, Lucas Alamán, uno de los pocos hombres que Santana escuchaba y temía, murió. A partir de ese momento, el dictador se aborazará sobre el poder absoluto. Santana se hace llamar desde entonces Alteza Serenísima y exige el trato de monarca. Comienza una purga entre aquellos que se opongan a sus locuras y con quienes tuvieran rencillas personales. Una de las primeras víctimas fue un abogado oaxaqueño, quien había sido gobernador de su estado durante la guerra con Estados Unidos y había negado la entrada a Santana cuando éste había intentado huir tras su derrota. Este hombre, llamado Juárez, es una de las figuras más conocidas pero también más mitificadas de la historia de México. La reforma liberal se suele enlazar inmediatamente con su nombre, pero lo cierto es que en ese entonces Juárez solo era un federalista moderado. Aprendido en Oaxaca, llevado a Veracruz, recluido en el infame fuerte San Juan de Ulúa, Juárez partió a La Habana y luego a Nueva Orleans, donde se encontró con otro grupo de notables liberales. Para 1853, Juárez había escalado social y económicamente desde su natal pueblo indígena hasta ser un político con una fama nacional y bastante respetado. Su historia es una de ambición y lucha contra el clasismo y racismo de la sociedad mexicana, pero su salto hacia el liberalismo radical, o jacobinismo como se decía en ese entonces, llegó de la mano de este exilio forzado. Ahí estaban personajes como Ponciano Arriaga o José María Mata, que eran bastante conocidos en su época, aunque ahora nos suenen un poco distantes. Pero la figura principal de este grupo de exiliados era, sin lugar a dudas, el antiguo gobernador de Michoacán, Melchor Ocampo, quien se convertirá en el mentor ideológico del propio Juárez en el jacobinismo radical. Trabajando en una fábrica de puros en el día, Juárez se reunía con los otros exiliados por la noche. En largas conversaciones con Ocampo, Juárez se fue convenciendo de la necesidad de un cambio radical de la sociedad. El viejo orden colonial, que se aferraba como un parásito a la nueva república, debía morir. Mientras tanto, el despilfarro y las excentricidades de Santana hicieron que muchos se hartaran. La necesidad crónica de liquidez hizo que se promovieran impuestos a las ventanas, caballos e incluso a los perros. Pero lo que hundió a Santana fue una nueva agresión de Estados Unidos a la cual el hombre fuerte, Su Alteza Serenísima, no supo contestar. A final de 1853, Estados Unidos decidió presionar a México para adquirir más territorios. El pretexto fue un supuesto error en el mapa de límites y la oferta de comprar el territorio conocido como La Mesilla. El tema era particularmente delicado, pues el lugar en cuestión eran tierras fértiles a las cuales familias de mexicanos expatriados se habían trasladado tras la última guerra. Santana buscó alianzas con Europa, pero solo se topó con puertas cerradas. Temeroso de una nueva guerra, cedió a la oferta. La maniobra obviamente era una trampa, no había una solución correcta. Si se rechazaba tajantemente la oferta generosa de comprar la mesilla, entonces Estados Unidos tenía una causa belli en base al supuesto error del mapa. Por otro lado, si se aceptaba el dinero envenenado de los Estados Unidos, se abría la puerta a nuevas compras de territorio. Bajo el canto de sirena del dinero, Santana cayó. Iniciado 1854, se proclamó la Revolución de Ayutla, promovida por los militares Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Los dos primeros eran viejas figuras de la época de la independencia, y aunque hoy estén casi olvidados, fueron importantes durante su periodo. El tercero, en cambio, se lanzó a la fama con la maniobra. Durante un tiempo disfrutó del reconocimiento y la fama de ser uno de los que logró derrocar al dictador. Santana se mantuvo en el poder hasta 1855 gracias al dinero de los gringos, pero tampoco logró barrer a los revolucionarios que eran dueños del estado de Guerrero y su puerto Acapulco,
y eventualmente los exiliados pudieron volver. El descrédito Santa Anna hizo que otras revueltas estallaran, una moderada en el Bajío y otra monárquica en San Luis Potosí. Sin opciones, Santa Anna huyó por última vez. Ganada la revolución, el caos político regresó. Algunos querían restaurar la Constitución del 24, pero muchos estaban convencidos de la necesidad de una nueva Constitución, ahora sí plenamente liberal. Álvarez tuvo el gusto de ser presidente provisional y convocar un nuevo constituyente, pero incluso antes, una ley es proclamada donde se suprimen los tribunales especiales. Esta ley, llamada Ley Juárez, fue fruto de la colaboración de Juárez y Ocampo, y fue el primer paso hacia una república donde todas las personas estarían sujetas al imperio de una sola ley. Los tribunales especiales eran juzgados donde se aplicaban leyes corporativas, lo que se conoce en historiografía como los fueros. En la Edad Media había de muy diferentes tipos, pero para el siglo XIX sobrevivían dos principales. Por un lado estaba el Tribunal de la Iglesia y por otro lado los tribunales militares, encargados de juzgar a sus propios miembros de la corporación, es decir, no estaban sujetos al fuero común, fuero civil, tenían privilegios especiales. Ambos serán suprimidos por la primera de las leyes de reforma, pero apenas aparecida esta, poco tiempo después nace la segunda ley, la llamada Ley Lerdo, o Ley de la Amortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México. La ley obligaba a la iglesia a vender todas sus propiedades, excepto aquellas dedicadas directamente al culto. En 1856 se reúne el constituyente. Viejo y enfermo, Gómez Farías es electo diputado y tiene el último placer de ver trabajar a una nueva generación de liberales que continuarán su legado. La nueva ley máxima garantizará la libertad de expresión, simplificará las elecciones y suprimirá las aduanas internas, las llamadas alcabalas, pero aún quedarán muchas pendientes. Como un acto simbólico y sumamente sentimental, Gómez Farías fue el primero en firmar la nueva Constitución. Morirá apenas al año siguiente y la iglesia le negará el entierro en Tierra Santa. Terrible premonición de lo que estaba a punto de suceder en todo el país. Las nuevas elecciones llevan a Comonfort a la presidencia y ahora ya no hay un vicepresidente. En caso de necesidad, el presidente sustituto será el presidente de la Suprema Corte, y ese es Juárez. Aunque la nueva constitución tiene reformas, mantiene el fuerte federalismo y la debilidad de la presidencia. Esto será aprovechado por un grupo de militares conservadores que comenzará a sonsacar a Comonfort para que desconozca la nueva ley con el argumento de que no se puede gobernar. La oposición se hace fuerte, la iglesia rechaza la nueva constitución y excomulga a todo aquel que lo jure. También llama abiertamente a la rebelión. Además, se rehúsa a vender sus propiedades, por lo que el dinero que se espera cobrar por impuestos nunca llega. El país es un polvorín. El obispo de Puebla, quien ya había llamado a las armas, estaba en ese momento exiliado en Europa buscando una potencia que quisiera patrocinar una monarquía en México. El general Félix Zuluaga finalmente convence a Comonfort de desconocer la Constitución, o en otras palabras, de darse un golpe de estado a sí mismo. En medio de todo este conflicto, Juárez salva la vida casi de milagro, puesto en la cárcel primero por Comonfort por negarse a secundarlo y finalmente liberado por el mismo Comonfort cuando Félix Zuluaga le quita de la dirigencia. Legalmente ahora Juárez es el presidente provisional de México y lo será durante los siguientes 10 años, que son unos de los periodos más turbulentos de toda la historia nacional. Había empezado la guerra liberal conservadora. No es el lugar adecuado para relatar esa historia, no todavía, pero es uno de los capítulos más sangrientos de nuestra historia. También es uno de los más brillantes, pues al calor de las balas, la nueva generación de liberales siguió publicando. En plena guerra civil se produjeron las leyes de reforma que daban una identidad a todos los mexicanos. Por primera vez se separaba el Estado de la Iglesia, se suprimían las corporaciones eclesiásticas, se le confiscaban las tierras a la Iglesia para venderlas, y finalmente se logra la libertad de culto.
Una a una todas las fichas de la vieja identidad van cayendo y una nueva va surgiendo a la par. Desde ese momento ser mexicano no era idéntico a ser católico. La nación fue libre de las ataduras del pasado para buscar su propio destino. Así fuera luchando todavía contra los remanentes de los conservadores o en contra del mayor y más eficiente ejército del planeta. Pero ya nada le impedía ser ella misma.